Shalom, bendiciones. Es un gozo para mí estar una semana más aquí en esta enseñanza que estamos trayendo, en este estudio bíblico que estamos haciendo acerca del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Te voy a pedir que le des manita arriba, que le des like al video, que lo compartas con otros, que si aún no te has suscrito al canal, te suscribas y actives la campanita para que te llegue la notificación cada que subimos videos. Ok, pues estamos en una parte muy bonita. Vamos a seguir aquí en Mateo. Recuerda que estamos en Mateo 7. Y el día que hoy vamos a comenzar con el versículo 7 del capítulo 7 de Mateo. Nos vamos a ir a diferentes referencias y prácticamente nada más vamos a ver este versículo porque es un versículo muy, muy bello. Bueno, pues vamos a leer el versículo 7 de Mateo y comenzamos. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, ¿qué nos está diciendo Jesús que pidamos? ¿Que pidamos para qué? Para que se nos dé. Si nosotros no pedimos, pues no se nos va a dar. Por ejemplo, a veces decimos, ay, pero eso de orar, como que, ay, qué flojera orar. O, ay, pero es que no tengo tiempo. Pero fíjense que cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos acercamos a este Dios, en ese momento le podemos pedir que aquellas cosas que pues no fácilmente las podemos conseguir, por ejemplo, que un familiar que está enfermo se alivie, por ejemplo, que un familiar que está en algún problema salga de ese problema, quizás que nos fortalezca, nos ayude para pasar un examen a los que son estudiantes, o pasar un examen para entrar a un buen trabajo, los que anden buscando trabajo, o pedirle que nos dé un buen trabajo. Hay tantas peticiones que nosotros podemos hacerle a Dios, pero si nosotros no nos acercamos a Él, si nosotros no oramos, si no damos un tiempecito de nuestra vida para Él, entonces nosotros nos perdemos de esta oportunidad. ¿Qué nos dice aquí el Señor Jesús? Pidan para que se les dé. Y ahora dice, vamos a terminar de leer el versículo, dice, buscad y hallaréis. O sea que para que nosotros encontremos debemos de buscar. Y para que se nos abra, dice, llamad y se os abrirá. Entonces vemos aquí que nosotros tenemos que tomar una acción para que recibamos algo. Por ejemplo, si nosotros pedimos, esa es una acción, pedir. Si tomamos esa decisión de pedirle a Dios algo que no es fácil que nosotros podamos alcanzar, o simplemente cuando salimos un día de nuestra casa, Padre, pues ayúdanos que este día tú nos cubrimos con tu sangre preciosa, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que sea Él llevándonos, ayudándonos en todo lo que vamos a hacer. Si nosotros lo creemos, vamos a sentir una diferencia de que algo nos ayuda a hacer las cosas. Entonces nosotros debemos de pedir y lo hacemos en la oración. Entonces por eso es muy importante que nosotros oremos, dediquemos un tiempo a ese Dios que nos creó. Hay veces que quizás estamos buscando, por ejemplo, un buen trabajo y no lo hallamos, pero entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a encontrar aquello que necesitamos, por ejemplo, un trabajo. Por ejemplo, las madres que ya sus hijos están en edad casadera, pues le pueden pedir una mujer que venga de parte de Él, una mujer de Dios, o un esposo para aquella hija, los que tengan hijas, ¿verdad? Y entonces pedirle que sea un buen esposo, una buena mujer, una buena esposa, y son
peticiones que nosotros podemos hacerle a ese Dios y que Él es el único que las puede dar, ¿verdad? También dice que nosotros tenemos que llamar para que se nos abra. O sea, nosotros tenemos que tomar una acción para que se nos abra una puerta. Entonces vemos que aquí lo que nos está enseñando el Señor Jesús es que nosotros tenemos que tener una acción para que recibamos una respuesta. Hacer una petición, buscar, llamar para que recibamos una respuesta. O sea que nos está dando una enseñanza de que nosotros debemos de tomar una iniciativa. Dios nos quiere bendecir, pero nosotros necesitamos hacer la petición. Entonces nos vamos a ir a Juan 15 para ver más acerca de la petición. Hoy yo creo que nada más vamos a ver esto. Nos vamos a ir, a Marcos 11:24. Marcos 11:24. Y dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces la manera de hacerle una petición a Dios es a través de la oración. Cuando venimos en una oración, pues nos postramos ante Él, nos arrodillamos, pensando que Él está ahí, que venimos a buscarlo, ¿verdad? Cuando empezamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te alabamos, te bendecimos, te damos honra, gloria, alabanza. Te doy gracias por este día, Padre. Te doy gracias por la luz que nos das. Te doy gracias por el techo, por el lecho, por la ropa, por la comida, por el trabajo, por los autos, por todo lo que nos das, porque no nos falta nada. Por la vida, por la salud que nos das para poder levantarnos, para poder trabajar, para poder hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre Santo. Y estar así, gracias por todo lo que nos das. Y ya después de que hacemos ese Padre Nuestro, le podemos decir: Padre, mira, te pongo este caso y te pido que me ayudes en esto, o en aquello, o en así. Entonces ahí vemos que ahora lo que dice aquí, que es en oración que nosotros le pedimos a Dios. Y dice que si lo creemos, lo vamos a recibir. Una de las cosas que debemos hacer, debemos de tener es creer que Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, que Él nos va a dar cuando nosotros le pedimos, cuando nosotros le llamamos, Él nos va a abrir esas puertas que necesitamos que se abran. Entonces ese es uno de los requisitos. O sea, primero, que va a ser en oración. Segundo, que va a ser que nosotros creamos. Si nosotros necesitamos creer que vamos a recibir. Entonces vamos a ver. Y ahora nos vamos a ir ahora a Juan 15:7. Nos vamos a Juan 15:7. Amén. Y vamos a ver, ahí en Juan 15:7 dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ok, entonces aquí ya vemos otros requisitos más para recibir algo. ¿Sí? Vemos que primero tenemos que pedirlo en oración. Después ya estamos viendo en Marcos que tenemos que creer para que recibamos, creer que vamos a recibir. Y ahora aquí nos dice otro requisito, que es que si permanecemos en el Señor Jesús y sus palabras permanecen en nosotros, dice que podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho. Entonces aquí ya vemos qué significa permanecer en Jesús, porque dice permanecer en mí. Entonces, ¿qué significa permanecer en Jesús? Buscarlo. Todas las mañanas, buscarlo. Buscar su palabra, en la noche también. O sea, dedicarle tiempo, seguirlo. Que nosotros, que Él sea para nosotros el despertar y cuando nos dormimos.
O sea, lo primero en lo que nos pensamos cuando nos despertamos es en Él, y lo último es en Él porque estamos haciendo nuestra oración. Entonces, permanecer en Él es buscarlo en todo momento, creer que Él es real y que Él está con nosotros y que nosotros estamos en Él. O sea, permanecer es buscarlo, seguirlo, darle tiempo. Eso es permanecer. Buscar de su palabra, creer lo que dice su palabra, recibir su palabra. Dice, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué quiere decir mis palabras permanecen en vosotros? Pues significa que nosotros vamos a recibir la palabra que Él nos dice. Vamos a creer lo que Él nos dice. Esa palabra la vamos a aplicar a nosotros. Y entonces, ¿qué dice? Que podemos pedir todo lo que queramos y no será hecho. Eso es lo que nos dice esa otra palabra. Entonces es muy importante que nosotros creamos esto. ¿Ok? Entonces vamos a irnos ahora otra vez, nos vamos a ir a Juan 16, 23 y 24. Ahí donde estamos en Juan, ahora nos vamos a ir a Juan 16, 23 y 24. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. O sea, aquí lo que vemos es que dice Jesús que todo lo que pidamos en su nombre. Por eso decimos que en el nombre de Jesús, Padre, te pido esto. En el nombre de Jesús, aquello. Siempre usamos el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es la llave que nos abre las puertas, la que nos ayuda, en la que nosotros tenemos que orar para que lo que pidamos nos sea dado. Entonces, aparte de creer que vamos a recibir, tenemos que orar y pedir las cosas en el nombre de Jesús. Dice el versículo 24 ahí en Juan 16, 24, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, dice que si no hemos pedido, que pidamos para que podamos recibir. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Si hasta ahora no hemos pedido nada, en su nombre, pedirlo y recibiremos. ¿Para qué? Para que nuestro gozo sea cumplido. O sea, Dios nos lo va a dar, el Padre nos lo va a dar para que estemos gozosos, para que se cumpla nuestro gozo. Qué bonito. Entonces estamos viendo cómo es que tenemos que pedir. Y nos vamos a ir ahora a Santiago 4.3. Nos vamos a Santiago 4.3, es un librito que está ya casi al final. Y dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando nosotros, si se fijaron, decía que teníamos que permanecer en su palabra, teníamos que permanecer en Él. Y esto es algo muy importante que debemos de entender. Cuando nosotros comenzamos a buscar su palabra, a vivir de acuerdo a su palabra, entonces comenzamos a tener una relación con Dios y comenzamos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, nuestra forma de entender. Entonces, nosotros vamos a pedir lo que necesitamos y eso que necesitamos lo vamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí lo que está diciendo Santiago es que si nosotros no recibimos cuando pedimos es porque estamos pidiendo mal, estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites. Cuando estamos pidiendo cosas que son para nuestros deleites, entonces no vamos a recibir. Ok, a ver, vamos a ver bien cómo está esto. Como que sí, no.
Por eso siempre dice que si sus palabras permanecen en nosotros, entonces podemos pedir todo lo que queremos. Y cuando sus palabras permanecen en nosotros nos alineamos a la justicia de Dios y no vamos a andar pidiendo para deleites, para cosas nada más en las que se deleite nuestra alma, nuestra carne, sino vamos a pedir cosas que sean de acuerdo a su voluntad. Entonces ahí ya vamos viendo que también hay ciertas cosas que nosotros debemos de aprender, sí, como esta, que debemos de saber pedir para cosas que nos edifiquen, no que no nos edifiquen, porque Dios es un Padre que pues no nos va a dar algo que puede hacer que nos desviemos de su palabra, que nos desviemos de Él, ¿verdad? Y ahora nos vamos a ir a Primera de Juan 3:22. Primera de Juan es un libro muy chiquito. Y aquí viene la clave muy importante que se va a terminar de entender lo que acabamos de ver. Dice, es Primera de Juan 3:22, Primera de Juan 3:22 y dice, y cualquier cosa que pidieres la recibiremos de él. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Vamos a leerlo otra vez, dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Entonces, cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, cuando nosotros permanecemos en su palabra, vamos a obedecer sus mandamientos, nos vamos a alinear a lo que él es. Y entonces lo que nosotros pidamos va a estar alineado a Dios, va a estar alineado a su justicia y todo nos lo va a dar. Miren, cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, somos personas muchas veces muy egoístas, cosas en las que nos deleitamos nosotros sin darnos cuenta que quizás eso nos pueda hacer daño. Sí, quizás hay cosas que van a alimentar nuestra carne y lejos de que cada día vayamos creciendo más y vayamos teniendo un mayor conocimiento de Dios, pues eso nos puede desviar incluso del camino de Dios. Hay veces que vamos a pedir cosas muy egoístamente, cosas que son más bien de vanidad. Y entonces eso no está alineado a los mandamientos de Dios. Cuando nosotros vamos aprendiendo de Dios y vamos conociéndolo, nos vamos alineando y vamos recibiendo su palabra, vamos permaneciendo en él, vamos obedeciendo sus mandamientos, nosotros vamos a comenzar una vida diferente, vamos a comenzar a percibir su amor y su amor nos va a llenar y cosas que son superfluas, que son para deleites, ya no vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque ya nos hemos ido alineando a su justicia, a su palabra va a permanecer en nosotros, vamos a cumplir con sus mandamientos y entonces comenzamos a estar bien y vamos a comenzar a ver las necesidades de otros. Ahí dejamos de ser egoístas y comenzamos a pensar en los demás y ya vemos una persona que tiene una necesidad y entonces llegamos y le pedimos a Dios, mira Padre Celestial, tú sabes que hay esta necesidad, yo te pido por esta persona. Entonces obviamente que Dios va a decir, yo te pido por ejemplo por la sanidad de esta persona. Yo no sé qué pase con esta persona, pero siempre está enferma, Padre, muéstrame por qué está enferma para que yo ore y que ese yugo que tiene de enfermedad sea quitado de ella. Entonces allí vamos comenzando nosotros a tener unas peticiones que Dios no va a resistir, se va a decir, se lo doy a mi hijo, se lo doy, eso es lo que se necesita. Entonces, cuando nosotros nos alineamos a su justicia, a su palabra, todas nuestras peticiones van a ser para bien, para bendición. Esas peticiones son para edificarnos o para edificar a otros o para ayudar a otros.
Entonces ya vimos que nosotros podemos pedir como en oración, ¿verdad? Es lo que vimos y que dice que todo lo que pidamos en oración lo vamos a recibir y que necesitamos creer, ¿verdad? Para recibirlo, que necesitamos permanecer en Jesús y que sus palabras permanezcan en nosotros y que pidamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Eso también es lo que vimos. Y aquí dice que si guardamos sus mandamientos, todo lo que pidiéramos nos será dado. Bueno, pues aquí terminamos. Te voy a pedir que inclines tu cabeza, que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos, te damos honra, gloria y alabanza. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu palabra dice que nosotros te podemos pedir a ti y que vamos a recibir, que podemos buscar y que vamos a encontrar y que a los que llamen también les será abierto. Es decir, que necesitamos hacer una acción para que tú nos respondas. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nosotros podamos recibir esto, que podamos recibir también que debemos de ser obedientes a ti y que pues tenemos que pasar tiempo contigo y ahí en un momento pedirte lo que necesitamos y que tú nos lo vas a dar. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a recibir siempre tu palabra, a mantenernos en ti, Señor Jesús, a que tus palabras permanezcan en nosotros, a que seamos obedientes a tus mandamientos, para que todo lo que pidamos en tu nombre, Señor Jesús, lo recibamos. Danos esa fe de creer que todo lo que pidamos en tu nombre no será otorgado, sabiendo y entendiendo que debemos ser obedientes a tu palabra, que debemos de buscar, y es ahí en oración donde nosotros te podemos hacer peticiones. Te damos gracias por esta enseñanza, Padre Santo, y te pido que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y nuestras mentes, que nos ayude a acercarnos a nuestro Padre Celestial y que nos ayude también a hacer esas peticiones que necesitamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Shalom, bendiciones.